Hola mis queridos amigos, hoy hablaremos acerca de cómo las universidades, los profesores y los partidos políticos han actuado durante esta pandemia para favorecer la elección de Guillermo Lasso y la situación crítica que vivimos en este momento. La situación crítica que vivimos en este momento, pues a todos nos queda claro que ha producido muertos, enfermos. De eso han venido convalecientes, pero también hemos tenido personas autoinmunes y estamos teniendo apenas, hasta el momento, 600.000 vacunados, es decir, el 1.7% de la vacunación. Para todos nos queda claro que la enfermedad empezó afectando sobre todo a las personas de tercera edad, pero luego comenzó a afectar a los adultos, especialmente aquellos que realizaban trabajos informales, y finalmente está afectando a los jóvenes, más que nada porque al poder tener libertad en ciertos periodos, ellos hacen fiestas y reuniones, lo cual facilita la propagación de la enfermedad. Pero todo esto nos lleva a pensar cuál ha sido el papel fundamentalmente de la educación, de los profesores que en este momento están dando educación por internet. Es uno de los segmentos de la economía que más se ha visto trastornado porque, al igual que el comercio por internet, la educación por internet ha sido un cambio rotundo y radical. Pero la educación por internet nos permitió entender que la educación en Ecuador era crear una masa de personas masificadas, fundamentalmente obreros y empleados, trabajadores, que se formaban para ser subordinados. Pero en esta crisis, al no tener trabajo, al no poder tener empleo, ese modelo educativo está sufriendo un colapso porque ahora la educación tiene que cambiar y tiene que ser para crear individuos emprendedores, le llaman, autogestores, creadores de su propio trabajo, informales, porque los informales han inundado las calles, solo que los informales que han inundado las calles en su mayoría son gente que tienen un bajo nivel de educación, pero debido a la crisis, muchos de los individuos con estudios universitarios han tenido que abandonar su casa y ir a buscar en la calle sustento. Los informales, que ahora están por todo lado, son el principal motor de cambio del viejo orden a un nuevo orden, donde entra como pieza fundamental el internet, el celular, pero además los viajes en este caso en su mayor parte en calidad de emigrantes, y donde las fronteras comienzan a ser el problema porque no permiten a los que salimos de América Latina entrar a los países que por 500 años, en el caso de Europa, y por 200 años, en el caso de Estados Unidos, se han llevado nuestros recursos naturales y han mal pagado nuestra fuerza de trabajo, y gracias a eso se han convertido en grandes potencias industriales desarrolladas. Hoy, aquellas personas que salen de Ecuador y que llegan a esa frontera sur o al Mediterráneo, Italia, Francia, España, en busca de sustento, de trabajo, se les denomina ilegales. Tenemos ahora que Ecuador es una fábrica de ilegales. Y en todo este proceso
nos alcanzamos a dar cuenta que la educación en el Ecuador fue una educación simplemente para que las personas buscaran por sobre todo ganancias. Punto final. Pero, ¿cuál es el rol que han tenido entonces las universidades? Ya no hablamos solamente de los profesores de escuela y colegio, hablemos del rol que han tenido en las universidades. Hemos visto que en estas elecciones, como en las elecciones pasadas y las antepasadas, las universidades tuvieron un rol muy importante. Recordemos el rol de la Universidad Politécnica en la caída de Lucio Gutiérrez, cuando la Universidad Politécnica del Ecuador cerró el paso a las huestes que traía Lucio Gutiérrez desde la provincia de Los Ríos para apropiarse de la capital y poder mantenerse en el poder. Pero luego, cuando llega Rafael Correa, llegan las protestas de los forajidos, vimos el importante rol de la Universidad San Francisco, que es donde se originan el grupo Ruptura 25 y a su vez más tarde daría origen a lo que se llama Alianza País. Ruptura 25 es un grupo político esencialmente de la Universidad San Francisco que se logran aliar con la Universidad Católica, la Universidad SEC, la Universidad UDLA, la Universidad Internacional de Ecuador, de Quito, de la ciudad, y hacen una serie de movilizaciones especialmente nocturnas de tipo esencialmente pacífico, pero extremadamente numeroso, denominadas las marchas de los forajidos, que terminan derrocando al presidente Lucio Gutiérrez. En ese momento comenzamos a entender el rol que comienzan a cumplir las universidades privadas, y cuando llegan al poder Rafael Correa, las universidades privadas sufren un traspié. Se habían repartido el botín del poder y Rafael Correa les corta esto, pero en Alianza País se crea un núcleo de profesores especialmente de estas universidades, más las universidades de posgrado como la Flaxo, la Universidad Andina, y estos crean lo que se llama el núcleo de Alianza País, que terminó siendo el núcleo de los traidores, porque eran el núcleo de los denominados revolucionarios de Cafetín, los soñadores de la época de los años de la Guerra Fría, que conservaban la música, la ideología, las propuestas de aquella generación entre los años 60 y los años 90. No eran todavía compatibles con esta nueva generación de los millennials, donde la internet pasa a ser más importante que los profesores y las universidades, porque hasta el año 2000 los profesores creían que en su cerebro estaba todo lo que necesitaba saber un estudiante, y que en el libro tal también estaba todo lo que necesitaba saber el estudiante, y que en la universidad tal está todo lo que necesitaba saber un estudiante. Con la internet, con la revolución del conocimiento y de la tecnología que estamos viviendo en este momento, y que ahora ya a comienzos de este año 2010, cada 60 días cambiaba todo el conocimiento humano, y actualmente cada 72 horas cambia, los profesores dejaron de ser el cerebro con el conocimiento que bastaba para sus estudiantes. La universidad y la biblioteca de la universidad tampoco podía tener el conocimiento que bastaba a sus estudiantes, y aparecen las universidades de derecha, que especialmente en Quito y la Universidad San Espíritu Santo en Guayaquil tratan de entrar a ser parte del poder. En el gobierno de Guillermo Lasso, en el gobierno de Lenín Moreno, Ruptura 25 logra apropiarse del poder y utiliza como títere a Lenín Moreno
porque Ruptura 25 es la Universidad San Francisco y la Universidad San Francisco es la Embajada de los Estados Unidos. En este momento entran en la figura la Universidad UDLA, que es la que le da un premio honoris causa a Guillermo Lasso y que él promete que los ministros serán de esa universidad, entre ellos el ministro de Salud, que era profesor de la Universidad de las Américas. Y entra también la Universidad SEC. Pero ¿qué particularidad tienen la Universidad UDLA y la Universidad SEC? La Universidad UDLA es una universidad específicamente de la gente de Pinochet en Chile. Es una universidad de extrema derecha chilena que logra abrir en Ecuador unas filiales de la Universidad de las Américas de Chile, que es la extrema derecha, el neoliberalismo puro, más radical del continente, y que en Ecuador, especialmente en la Universidad en Quito, logra crear estudiantes y personas que tienen esta mentalidad neofascista y neoliberal de la extrema derecha chilena. ¿Qué es la Universidad Internacional SEC? De donde vemos, le hacen entrevistas a una directora politóloga de ciencias políticas de la Universidad SEC. La Universidad SEC es una universidad de origen español, específicamente del grupo que se llamaba Tradición, Familia y Propiedad, es decir, las falanges, la extrema derecha española. Y esta extrema derecha española logra abrir una universidad SEC justamente en el convento de los franciscanos de Guápulo, para no variar. Es decir, tradición, religión católica, familia sagrada y la propiedad sagrada. Y ellos son ahora los que le respaldan a Guillermo Lasso. A su vez, si nos fijamos cuáles son los ministros que está nombrando el presidente, nos damos cuenta inmediatamente que son la gente más perfumada de Quito y de Guayaquil. Y ellos se reconocen entre sí. La Cámara de Comercio, la Cámara de Industriales, los exportadores, los constructores, todos son los pelucones del Guayas y los niños bien de Quito y Cuenca. Ese es el gobierno que se nos viene. Y con eso tenemos muy claramente qué es, en cambio, el rol que han cumplido. Ya vimos el rol que cumplieron los profesores, ahora vemos el rol que cumplieron las universidades, ahora veamos el rol que cumplieron los partidos políticos para que Guillermo Lasso llegue a ser presidente. Los partidos políticos, al igual que las religiones, en el caso de Ecuador, son organizaciones para cultivar dogmas. En el caso de la religión católica, pues el famoso dogma de el amor y el perdón, que es totalmente la antítesis en la historia real. Recordemos que los cristianos son los originarios de una religión donde la venganza es lo más importante. Era la cosa fundamental de la cultura romana, se llama Iglesia Católica Romana, y para los romanos era la venganza el fundamento de su doctrina social. Ojo por ojo, diente por diente. Y los romanos vengaban la muerte de sus soldados, la muerte de sus políticos, las muertes de sus familiares con una crueldad extrema, la crucifixión. Y en el caso de los cristianos, por haber quemado Roma, los entregaban a las fieras en el Coliseo romano. Esa mentalidad cristiana de la venganza, que lo vemos replicado todos los días en las películas de acción que nos presenta el cine norteamericano, es el eje fundamental de la mentalidad
religiosa que existe en Ecuador y en América Latina, y en América en general, y en el cristianismo. El dogma de la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Y a su vez, nos crea el dogma político, y el dogma político, ya hemos visto, para el capitalismo, si hay negocio, todo vale. En el capitalismo, el dinero y el negocio, la ganancia lo justifica todo. Entonces, en el capitalismo, la mafia puede existir. Los traficantes de droga pueden existir. Todo el mundo que quiera hacer dinero rápido puede existir, porque para el capitalismo lo importante es el dinero y es la concentración del poder, la riqueza y el conocimiento. Para el socialismo, lo importante no es el dinero, es el poder. Y desde la época del nacionalsocialismo hasta el socialismo comunista y el populismo socialista que estamos viviendo, y ahora el socialismo ecologista que empieza en Estados Unidos, el objetivo del socialismo es crear una masa humana dócil, obreros, trabajadores, estudiantes, y al mismo tiempo crear y concentrar el poder en lo que llaman ellos la meritocracia, el mérito. Para los comunistas el mérito estaba en ser un fiel comunista. Para los socialistas el mérito estaba en ser un fiel socialista, que era decir, un individuo que cree en la justicia, la redistribución y el bien común. Pero para el populismo, que es otra forma de socialismo, el mérito está en ser la imagen que el líder quiere de sus más fieles seguidores. Si es un líder intelectual, entonces, como Rafael Correa, la meritocracia está en el PhD. Si es un líder como Stalin, la meritocracia está en ser un general sanguinario. Si es un líder como el Che Guevara o Fidel Castro, el mérito está en ser un médico extraordinario como lo son los médicos cubanos. Pero estamos en un momento especial de la sociedad humana donde ya no son los ricos, porque en el capitalismo, que comienza ya desde la época de los faraones, el más rico era el que tenía el poder, y el que tenía el poder lo tenía para ser más rico. Si no, veamos qué pasó con los faraones, qué pasó con los emperadores romanos, qué pasó con el emperador de España, de Inglaterra, de Francia. Soñaban con ser los más ricos, y no basta con Luis XIV, pues para tener una idea de lo que es el capitalismo en su origen. Hoy el capitalismo es ser un multibillonario. Todos tienen que ser más o menos que Bill Gates, si no, no eres nadie. Hoy nos enfrentamos al socialismo. En el socialismo, en cambio, hemos visto que el socialismo comenzó con esta justa distribución del poder y la justa distribución del conocimiento y la justa distribución del saber. Esta justa distribución del poder, el conocimiento y la riqueza ha sido una lucha que han llevado al frente todos aquellos que se han rebelado contra los emperadores. El socialismo es en sí la lucha de los pueblos, desde los pueblos que se liberaron de los emperadores hasta los pueblos que se han liberado de ser colonias de las potencias europeas y los pueblos que ahora se tratan de liberar de ser
patio trasero de los Estados Unidos. Y todos ellos tienen como elemento en común que lo que quieren es una burocracia, entre comillas, unas instituciones, una institucionalidad que le permita a una burocracia ser el poder. Hoy nosotros somos individuos que estamos en una pelea entre los burócratas, que se multiplicaron por miles en la época de Rafael Correa, y los ricos, que quieren recuperar el poder y manejar la riqueza del país, la vida de los ecuatorianos y la información que usted y yo recibimos. Esta es la gran pelea en este momento. Pero la pandemia nos trajo un problema. Resulta que los científicos, los técnicos, que antes eran como eran los artistas en la antigüedad, individuos anónimos, desconocidos, al servicio del poder, hoy sabemos que los presidentes, cuando son ignorantes como Donald Trump o Lenin Moreno o Bolsonaro, se convierten en un cataclismo para un país, en una cosa horrible, terrorífica. Y los que realmente pueden salvar a los países son los doctores Fauci, los individuos que tienen en sus manos la ciencia y la tecnología, y también en su cerebro. Y entonces, así como para las guerras se elegía generales que se convertían en emperadores, o emperadores que se convertían en generales, para los tiempos de paz y bonanza, los ricos se convertían en emperadores y en reyes. Hoy, en los tiempos de crisis social, los líderes, que se llaman, los caudillos, se convierten en gente que dirige a los pueblos. Hoy, la ciencia y la tecnología obligan a los países a elegir individuos que tienen conocimientos científicos, formación científica. Y esto es el gran revés que se encuentra en este momento el Ecuador. Porque el Ecuador ha elegido a un banquero que, además de ser un tipo que ya robó a todos los ecuatorianos de la manera más infame y voluminosa, como parte del gobierno de Yamil Maguad en el gran fraude bancario, que fue parte de la horrible presión del Fondo Monetario Internacional durante el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, que destinó el 70% del presupuesto a pagarle al Fondo Monetario Internacional. Hoy nos volvemos a arrojar al precipicio en un Titanic llamado Guillermo Lasso. Muchas gracias.